he's here with us again. Damos gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Y esta tarde, this afternoon, we're going to open our Bibles to the book of Matthew. Amén. Vamos a estudiar una parábola en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 25. Matthew chapter 25. Amén. Una parábola que hemos estudiado muchas veces. You know, a parable that we've studied many times. You know, we see the times that we're living in, the times that we're going through, the signals and everything around us. And you know, I think it's a good reminder for us how many. Pues es una parábola que hemos estudiado muchas veces, que se ha platicado mucho y seguimos viendo los tiempos en los cuales estamos viviendo ahorita. Y pues yo creo que es una buena de recordarnos y de una vez más estudiar, amén, y repasar y leer las parábolas. Amén. Comenzando aquí con el versículo 1, starting here with verse 1, and the word of God says, "Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took the lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. And while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there not be enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterwards came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Amén. Y vamos a comenzar aquí con el versículo 1. Y la palabra del Señor dice, Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compra para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparando entraron con él en las bodas. Las que eran preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Y por medio de esta parábola, amén, hay mucho de lo que nosotros podemos aprender. And we can learn a lot from this parable.
And you know, I mean, me growing up personally, yo creciendo aquí en la iglesia, I mean, pues desde niño he escuchado eso, que la vida del Señor viene pronto. And you know, since I was a child, you know, I can remember, you know, the preachings, the teachings, you know, the second coming of the Lord. And but, you know, now we see it more than ever, you know, the signals. Pero ahora vemos más los señales, más y más. Y aquí sabemos que las 10 vírgenes representan a la iglesia. You know, we know and we understand that. You know, the 10 virgins, you know, it represents, you know, the church. And, you know, the bridegroom, you know, represents, you know, our Lord Jesus Christ. Y que el esposo representa a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues lo primero que nos podemos dar cuenta en esta parábola es de que, pues que las 10 vírgenes, amén, estaban esperando. Y aquí, como dice en el versículo, amén, en el versículo nos dice que será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Amén. Y eso se da a entender que ellas sabían, amén, que el esposo iba a venir. You know, in verse 1 it tells us, you know, the kingdom, you know, shall be likened unto 10 virgins which took the lamps and went forth to meet the bridegroom. You know, they went out because they knew that the bridegroom, you know, was going to come. Amén. Y pues también nosotros sabemos y entendemos que el Señor va a regresar. And like us, you know, us as well, we know and we understand, and you know, we're waiting that the Lord is coming. And you know, as we see here, you know, some of them were wise and the other were foolish. I mean, vemos aquí que 5 fueron prudentes, 5 fueron insensatas. Pero aquí en el versículo 5, but you know, here in verse 5, nos dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. You know, verse 5, it tells us, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Amén. Y pues eso nos hace entender que también en los fines de tiempo, amén, y pues estamos viviendo esos días, amén, que va a haber una pesadez tan fuerte que pues que la iglesia va a caer en un adormecimiento. You know, verse 5, you know, it gives us, you know, the understanding that, you know, as we wait for the Lord, and, you know, like I said, me personally, I've been hearing this since I was a child, and, you know, I can think to myself, you know, well, you know, it's taking a long time, but, you know, that shows, you know, the mercy of God, once again, that, you know, He wants us to be prepared. A mí, como dije yo, que desde chico, pues yo he escuchado este mensaje, que el Señor viene, que el Señor va a regresar, y pues yo en lo personal se puede hacer la pregunta, pues ya ha sido mucho tiempo, lo he escuchado por muchos años, pero eso demuestra la misericordia del Señor, que Él quiere que nosotros estemos preparados. And as you see here, you know, in verse 5, it tells us that, you know, as the bridegroom tarried, as, you know, he, you know, took a long time to come, it says they all slumbered and slept. You know, both the wise and the foolish, you know, slept in them waiting for the bridegroom. And, you know, that tells us that, you know, towards the end of times, you know, there's just going to be a heaviness for us as a church. You know, that we're just gonna enter, you know, we're gonna be tired. You know, it doesn't matter if we're wise or we're foolish. You know, all the 10 virgins, you know, they all slumbered and slept. I mean, y no le hace si nosotros seamos prudentes en ese tiempo que llegue o insensatos. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que todas las vírgenes cabecearon y se durmieron. Así que va a haber una pesadez muy fuerte, y le pedimos al Señor que nos ayude. And, you know, there's just going to be this, you know, really, you know, this heaviness, you know, in our lives, in the atmosphere, in the environment, you know, spiritually speaking, that, you know, we're all going to,
be tired. We're all gonna be slumber, and we're gonna sleep. But then we see here in verse 6, the sign. Amén. Vemos aquí en el versículo 6 que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle, and it comes at midnight. There was a cry, and behold, the kingdom cometh, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. And they all awoke. Amén. Y todos despertaron. Amén. Y pues las lámparas de las insensatas, pues se les había acabado el aceite. Amén. Sus lámparas ya no tenían luz. And we see that the lamps of the foolish, their oil had run out. And they weren't prepared with enough oil. They weren't prepared to keep waiting. Maybe they thought, I don't need as much oil, he'll be here. Y que quizás ellas pensaron en sí mismas, pues quizás no necesita tanta aceite. El esposo en cualquier momento llegará, y pues no se prepararon con suficiente aceite para que el aceite les durara hasta la noche, hasta la madrugada. They weren't prepared with enough oil to last them until midnight. But we see the wise that they were prepared. They brought extra oil. Amén. Pero las prudentes, amén, ellas sí se prepararon con el aceite que habían traído en sus visajas. Y le pedimos al Señor, amén, que nos ayude, y que también así nosotros en esos tiempos que estamos viviendo, que nosotros podamos prepararnos, amén, para poder recibir al Señor cuando llegue. And we also ask the Lord to help us, and for us to prepare ourselves for when that day does come, that the Lord does come, whether we're alive when He returns or not. Amén, sea que estemos vivos o no cuando el Señor regrese, porque el día de mañana pues no es prometido, because even tomorrow isn't promised. I think we're so used to always waking up in the morning, you go to sleep, with your mind thinking about what you're going to do the next day. Nos vamos a dormir en la noche, quizás pensando en lo que tenemos que hacer al siguiente día, pero sabemos que el día de mañana no es prometido, y que el Señor puede venir en cualquier momento. And so we go with that mindset, when we go to sleep, praying, thinking that we'll wake up the next day, but tomorrow isn't promised. And the Lord can come at any time, and we have to be prepared for when He does return. Amen. And it's something that our pastor has been speaking about, preparing our hearts, repenting. These are all things that we need to do in order so that we can receive the Lord when He returns. Nuestro pastor nos ha estado hablando del arrepentimiento, de preparar nuestros corazones en estas semanas, y todas son cosas que nosotros tenemos que hacer para que podamos recibir al Señor cuando regrese. Amén. De no cansarnos de seguir adelante, not to get tired, but to continue to go forward. Amen. Amén. Y vamos a seguir leyendo aquí la palabra una vez más. Amén. El versículo 7 nos dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. And in verse 7 it tells us, then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying,
Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went out to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him into the marriage, and the door was shut. Amén. Y así va a ser cuando regrese el Señor. Amén. Que muchos van a querer prepararse, pero para ese tiempo pues ya va a ser muy tarde. And you know what? When the Lord comes, you know that's going to be the same way. You know, some are going to be prepared and some are not, and there's going to be many that will want to have, you know, that extra time, you know, to prepare themselves. We see here that, you know, they go out to buy more oil for the lamps, but that's something that they should have been worried about as they were waiting for the bridegroom. Amén. Vemos aquí que las insensatas van a comprar más aceite, pero eso era algo de que ellas ya se hubieran preocupado de tener suficiente aceite, y por no estar preparadas, amén, ellas pensaban que había más tiempo para prepararse para poder recibir al esposo. You know, they thought, you know, that there was more time, and you know it's going to be the same way when the Lord returns. You know, there's going to be many people who will wish for more time, but as you see here, you know, the doors were shut. Pero vemos aquí que la puerta se cerró, y que el Señor se ayude a prepararnos, que de veras estemos haciendo lo que nosotros necesitamos hacer para prepararnos para recibir al Señor. And you know, may the Lord help us, you know, to really be in a mindset of, you know, preparing ourselves, you know, preparing our lives, you know, serving the Lord with all our hearts, you know, getting rid of, you know, the things that, you know, impede us, you know, from fully committing to the Lord. Y que si nos ayude a nosotros prepararnos y de quitar las cosas en nuestras vidas que nos impiden de veras cometernos, poner ese compromiso al Señor, y que podamos día a día prepararnos, you know, day by day, you know, prepare ourselves, you know, as we wait, you know, for the Lord. And you know, it is tiring, y la verdad que sí es, sí nos cansamos al estar esperando, seguir luchando día tras día, you know, day after day. You know, it's always a battle, and you know, it is tiring. And as we see here, you know, even the wise, as they were waiting for the groom, you know, they slumbered and slept. Y pues vemos aquí que aún las prudentes, las que se estaban preparando, aún ellas cabecearon y también se durmieron. Y pues como dije, así va a ser el cansancio. Antes de que el Señor venga, va a haber ese cansancio en la iglesia general. Seamos prudentes o insensatos, vamos a comenzar a cabecear mientras esperamos al Señor. Pero y aún quizás también entremos en ese dormecimiento, pero aún por medio de eso, aún de todos modos, estar preparados. And you know, that's, you know, how it's going to be as, you know, time goes on, and as we're waiting day after day, you know, the struggle, you know, will get harder and harder, and you know, you're going to, you know, slumber, you know, and sleep. But through that, you know, we also have to be, you know, prepared as we're waiting for the Lord. Vamos a ir al capítulo 7. I'm going to turn over our Bibles to chapter 7 of Matthew. Mateo capítulo 7, aquí en el versículo 21. Matthew chapter 7, verse 21. Y aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. I'm starting with verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will like him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Amén. Que el Señor nos ayude a ser prudentes. And may the Lord help us, to be wise. As we read here, if we want to be wise, we have to do, what the Word of God says. Amén. Si queremos ser prudentes, tenemos que hacer lo que nos dice la palabra del Señor. El versículo 24 nos dice, el que no solo oye las palabras, pero también el que las hace, el que las pone por obra, le compararé a un hombre prudente, amén, que edificó su casa sobre la roca. And you need to be wise. It tells us in verse 24, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them. So not only does it take us, to hear the word of God, to hear His voice, but also to do what His word says and what He says and what He tells us to do. Then we'll be compared, to a wise man which built his house upon a rock. Amén. Y también de hacer la voluntad y la obra del Señor, and also to do the will of God. Not to do our own will, as we see here. If we do our own will out of our own understanding, out of when we think it's the best time, then we're going to hear those words that they don't sound too good. Amén. Y es por eso que también tenemos que hacer la voluntad del Señor, no nuestra voluntad propia, porque muchas veces actuamos y hacemos conforme a nuestro propio entendimiento, o como nosotros creemos que es mejor, o conforme el tiempo que nosotros creemos que es mejor, pero tenemos que asegurarnos de hacer la voluntad del Señor, porque escuchar estas palabras aquí en el versículo 23 dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. And in verse 23 it tells us, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity.
Amén. Esas palabras no creo que ninguno de nosotros quiera escuchar esas palabras en el día que el Señor regrese. I don't think there's anyone in this room that would want to hear those words, when we're before the Lord on that day. Pero es por eso que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que tenga misericordia. And it's why we need to ask the Lord to help us, to have mercy on us, to give us the strength, because we know that we can't do this out of our own strength. Porque también sabemos que no podemos hacer la obra del Señor, no podemos caminar de nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor podemos seguir adelante, y pues no haciendo nuestra propia voluntad. Y pues que nuestra casa, que nuestras vidas estén fundadas sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. And also, that our house, that our lives, be built upon a rock. And we know that rock, is the Lord Jesus Christ. Because if He's not our foundation, then, when the wind blows, when the storms come, when the rain comes, our house, is going to fall apart. Porque si no, el Señor no está, es nuestra fundición. Entonces, cuando vengan las pruebas, amén, cuando vengan las lluvias, cuando venga el viento y sople, amén, nuestra casa va a caer. Y solo le pedimos al Señor que nos ayude, amén, y que nosotros podamos tener nuestras vidas, que el Señor sea la fundición de nuestras vidas. And we ask the Lord to help us, that He, be the foundation, the center of our lives. Amén. Y vamos a ir al capítulo 24 aquí del libro de Mateo. And we'll turn over now to the book of Matthew, chapter 24, versículo 12, verse 12. Matthew chapter 24, verse 12, and the Word of God says, "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Amen. Speaking again, the end of times. Amen. Aquí una vez más hablando de los últimos tiempos. Versículos 12 nos dice: "Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará." El versículo 13 nos dice: "Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo." And verse 13 it tells us, "But he that shall endure unto the end, the same shall be saved." Amén. Y pues seguimos viendo a los tiempos que estamos viviendo, cómo sigue multiplicándose la maldad. We see, these times that we're living in, how the iniquity, has abounded, and it continues to multiply, at a rate so fast that, we can't even believe some of the things we hear nowadays. Amén. La maldad está progresando a un paso tan rápido que pues nos sigue sorprendiendo las cosas que escuchamos, la maldad en las noticias. Y por esa maldad, aquí nos dice que el amor de muchos se enfriará. Amen. It tells us here that, due to the iniquity abounding, the love of many shall wax cold. Y le pedimos al Señor que nosotros no seamos uno de ellos, que al multiplicarse la maldad, que también nuestro corazón se enfríe. We ask the Lord, that we don't be one of those that as iniquity, as things continue to get worse and worse, that our love wax cold. But we can be one of those that endures to the end, pero que podamos ser de los que pueden preservar hasta el fin. A mí, como dije, no es fácil, and as I said, it's not easy. It's going to continue to get harder and harder. Este camino en el que el Señor nos ha puesto,
no se va a poner más fácil, sino que al tiempo, al pasar los días, las semanas, los meses, los años, el tiempo que el Señor nos permita que nos dé, se va a poner más y más difícil, y es por eso que tenemos que perseverar, seguir adelante. And it's why, the times aren't going to get any easier. As the days goes on, the weeks, the months, the years, however much time God continues to give us, it's going to get harder and harder. But if we persevere until the end, if we continue to go forward, asking the Lord, to help us, then, those who will be saved, those who, despite everything that's going on, just keep going. I mean, esos son los que se van a salvar, a menos que siguen adelante a través de todas las luchas, de las pruebas. No pierden su confianza en el Señor, no pierden su fe, sino que sus vidas, sus casas siguen siendo edificadas sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Amen. Those who persevere until the end, who despite everything, the chaos that's going on around, just continue to go forward day by day. That those who don't give up, those who have their house and their lives, built upon that rock, that is our Lord Jesus Christ. But in preparation, there's a lot of work that we need to do. Amen. Pero en nuestra preparación para recibir al Señor, hay mucho trabajo que hacer, no solo en el aspecto individual, not only in the individual aspect. There's a lot of work for us to do to prepare ourselves to receive the Lord, but also as a family, as a church, as a congregation, there's a lot of work that needs to be done, and we just ask the Lord to help us. Amén. Solo pedimos al Señor que no solo es una preparación como personas individuas, sino que también como familia, como iglesia, como congregación, tenemos que prepararnos para poder recibir al Señor, porque no sabemos cuándo va a venir. Y la palabra del Señor nos dice que va a ser como ladrón que viene en la noche. Cuando uno menos lo espera, es cuando va a venir el Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que prepararnos. And the Word of God tells us, the coming of the Lord will be, as a thief who comes in the middle of the night when you least expect it. And it's the reason why we need to prepare ourselves for the coming of the Lord. And as our pastor has been preaching, touching on several topics these past few weeks, those are all things that we need to be doing, to prepare ourselves. He's talked to us about, repentance and, true repentance. Not just asking the Lord for forgiveness and then going back to doing the same things that you were doing. Y una de las cosas que nuestro pastor nos ha estado hablando en estas semanas, en este mes, fue del arrepentimiento. Amén. Y esas son cosas que tenemos que hacer para prepararnos, pero no un arrepentimiento nomás así cuando uno pide perdón al Señor, pero ya después va y sigue haciendo lo que estaba haciendo, sino que un arrepentimiento de veras, en el cual nosotros de veras venimos ante el Señor, le pedimos perdón y hacemos la lucha de mejorar, de servir mejor, de poder servir al Señor mejor. Amén. Y también pues el amor, sabemos que el Señor es amor, love, the thing that we need to do and practice. Amén. Así como el Señor nos amó, que nosotros también podemos tener ese amor para nuestros hermanos y aún a los que nos han ofendido, a los que nos han causado daño, que podamos amarlos también y poder perdonarlos, porque si nosotros no podemos perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han causado daño, entonces ¿cómo nosotros podemos esperar que el Señor perdone nuestras iniquidades, nuestras faltas? Love and forgiveness, it's another thing that we also need to work on as we prepare ourselves, to receive the Lord. And that includes loving and forgiving those who have caused us harm, who have hurt us. And if we can't forgive those who have harmed us, who have offended us, how can we expect the Lord to forgive our sins, our shortcomings, our failures? All things that we need
to work on as we prepare ourselves for the coming of the Lord. And, most importantly, not to get comfortable. As I said, I've been hearing this for years and years. And, what can say, well then, perhaps, I do have more time. I mean, como dije, yo he escuchado este mensaje ya por años, desde que era niño. Y pues en verdad, hay veces que yo sí he pensado, pues quizás sí tenga más tiempo, 10, 15, 20 años, pero uno no puede ponerse cómodo. No, siempre tiene que estar en la alerta, siempre tiene que estar preparándose, siempre estar anhelando, esperando al Señor en su segunda venida. But we can't get comfortable ourselves, and we just have to prepare ourselves, as the Lord, to help us as we wait for Him, and not to be dismayed, not to get desperate, y también de no desesperarnos nosotros, no de tener esa paciencia, tener esa confianza en el Señor, tener esa fe, esa certeza que el Señor está con nosotros, así como leímos en el libro de Deuteronomios. A ver, vamos a leerlo ya para terminar. As we read, the verse that our pastor shared earlier. Deuteronomy chapter 31, verse 6. Amén. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. And in verse 6 it says, be strong and of good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Amén. Y que el Señor nos ayude a esforzarnos, a cobrar ánimo en esos tiempos. Y pues no es fácil, como dije, nos cansamos, vemos la necesidad que hay, and we ask the Lord to help us so that we can be strong and of good courage. As I said, it's tiring. This walk, it's not easy, and it's gonna get harder. But the Word of God tells us, to fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that goeth thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Si nosotros nos mantenemos firmes, si mantenemos esa humildad, si mantenemos esa sinceridad con el Señor, si nuestra casa está edificada sobre la roca, entonces esas palabras que nos dice aquí en Deuteronomio, sabemos que son ciertas, que el Señor es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Aunque venga la lluvia, aunque sople el viento, el Señor va a estar ahí con nosotros. Amén. Y nuestras casas, nuestras vidas no van a caer. And as I said, as we read in the book of Matthew, if our house, if our lives, is founded upon that rock, which is our Lord Jesus Christ, then when we read this verse 6, we can have that certainty, that it's true, that it is God who is with us, who goes with us. He will not fail thee, nor forsake thee. So when that, the rain comes, when the winds blow, our house, our lives, won't fall, because, it's built and its foundation, is the Lord Jesus Christ. And, may God help us and make, those changes in our lives. Que el Señor nos ayude. Si nuestra casa, si nuestro hogar, si nuestras vidas están
edificadas sobre la arena. Amén. Pues vamos a caer cuando vengan las pruebas, las luchas, pero que el Señor nos ayude y que nosotros podamos hacer los cambios en nuestras vidas, de quitar las cosas que nos estorban de servir al Señor, para que el Señor pueda hacer la fundición de nuestra vida. And because if our house, if it's built upon the sand, then when the hardships comes, when the trials, the tribulations come, then our house will fall. And if our house is built upon the sand, then let us make those changes in our lives. Let us be serious and commit fully to the Lord, so that our house can be founded upon that rock, so that the Lord will be with us. He won't forsake us, and He'll be with us through the end of times, as we approach them, as we live them. We want the Lord to be with us, and He will be with us. So as far as verse 6 told us, as far as we're strong and of good courage, and we don't give up, and we continue to go forward. Y le pedimos al Señor que nos ayude mientras vivimos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Queremos que el Señor sea con nosotros, que el Señor no nos desampare, que sea con nosotros, y que podamos seguir adelante con la ayuda del Señor, pero también toma esfuerzo de nosotros. Amén. Que así como nos dice en el versículo 6, que esforzaos y sed de buen ánimo, cobrar ánimo, y hay que buscar la forma en animarnos los unos a los otros. Amen. And that also involves you encouraging others, and I'm glad that's something that our pastor does a lot. That he really does care about us, and that's something that I appreciate. Y es algo que yo aprecio de nuestro pastor, que él se preocupa de nosotros y siempre nos está dando ánimo, pero también nosotros también tenemos que animarnos los unos a los otros, también darle ánimo a nuestro pastor. Él también necesita nuestro apoyo, nuestras oraciones, y como dije, no solo es si somos responsables de nosotros mismos, de nuestra vida espiritual. Yes, we are responsible for our own salvation in an individual level, but at the same time, the Lord has placed each and every one of us in each other's lives, so that this path, this walk that God has given us, that He has put us in, that we can walk together with the Lord and support each other and give each other encouragement when we're in need, that we're able to reach out. And may the Lord help us, so that when He does return, that He can find us, united, with love, with care for one another. Y que el Señor nos ayude cuando Él regrese, que el Señor, que nosotros podamos estar en una unidad, en un amor, en ese amor que el Señor nos ha dado, porque aunque sí somos responsables por nuestra salvación individual, también el Señor nos ha puesto aquí en esta congregación. El Señor nos ha llamado en este camino, y pues tenemos que caminar juntos, amén, unidos, con la ayuda del Señor, caminar con Él, y de apoyarnos los unos a los otros en tiempos de necesidad, de poder estar ahí para darnos ánimos los unos a los otros, y que también cuando uno tenga necesidad, de tener la confianza de pedir ayuda. Así que el Señor nos ayude a prepararnos, a preparar nuestras vidas, nuestros hogares, y para que podamos, cuando el Señor regrese, poder recibirlo, y que sea un día de gozo para nosotros, no un día de terror, como va a ser para muchos. And so may God help us, prepare our lives, prepare our homes, our families, so that the Lord does return. It can be a day of joy for us, and not a day of terror like it's going to be for many. As we see, many will want to have more time to prepare. Como leímos, muchos van a querer más tiempo para prepararse, pero para ese punto ya va a ser muy tarde. Así que el Señor en este día nos ha dado vida, nos ha dado tiempo para reunirnos. Y si el Señor permite, mañana
concedernos, darnos más tiempo, más vida. Hay que aprovechar cada día, Amén. cada hora, cada minuto, cada segundo, aprovechar y prepararnos. And you know, we're here today, and God has, put us here, so let us, prepare ourselves. And if the Lord, gives us life tomorrow, take advantage of it. Not take it for granted. Every second, every minute, every day that we use it, that we be, efficient with our time, and prepare ourselves for the coming of the Lord. And may God help us. May God have mercy as we, we continue to go forward. Y que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia, que nos dé las fuerzas para poder seguir adelante. Amén. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí. Amen. God bless everyone. We thank the Lord, that we can be here this afternoon. Amén. Y pues le voy a entregar el lugar a nuestro pastor.